¿Lo decimos todas juntas? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1, 6 y 7. Realmente cuando estudiamos este texto y nos profundizamos en lo que dice, nos maravillamos porque cada palabrita es una maravilla. Nos hizo aceptos en el amado. ¿Y por qué? Por gracia. Yo no merecía estar delante de Dios, pero Él me aceptó. ¿Por qué? Porque aceptó a Cristo. Aceptó a Cristo y me aceptó a mí porque estoy en Cristo. ¿Se dan cuenta cuál es la importancia? Pablo escribió este texto y Pablo fue el que fue impactado con la gracia de Dios y no podía hacer otra cosa de maravillarse, de ver la unión vital que él tenía con Cristo. Y hoy lo vamos a ver. Esa unión vital, él no podía hacer otra cosa que estar maravillado con esa gracia. Yo no soy merecedor, decía Pablo, pero la gracia de Dios es que me hace ser acepto delante de Dios. ¿Por qué? Porque estoy en el amado. Si el amado es Cristo, yo estoy en Cristo. Dios acepta a Cristo, me acepta a mí. ¿Se dan cuenta? Si yo estoy en Cristo, es como una semilla dentro de una naranja. Estoy en Cristo, estoy dentro de... Si yo acepto la naranja, ¿qué hago? ¿Acepto la semilla también? Acepto la semilla. En cambio, Dios toma a Cristo y ahí estoy yo. Estoy dentro de... recuerden los celulares. Entonces, hoy vamos a ver, ya que vimos a Pablo ayer y vimos la gracia que me salvó. Vamos a ver entonces hoy Pablo, un testimonio de la gracia de Dios. Él es realmente un testimonio de la gracia de Dios. Pero saben, estamos estudiando la vida de Pablo, pero creo que cada una de nosotros, la que hemos conocido a Cristo como Salvador, podemos decir que somos un testimonio de la gracia de Dios. ¿Qué sería de nuestras vidas si no fuera por la gracia de Dios? Entonces, es realmente nuestro propio testimonio. Es el testimonio viviente de la gracia de Dios. Y es una biografía, como habíamos dicho ayer, de su puño y letra. ¿Y por qué dijimos esto? Porque esta biografía de su puño y letra es lo que él cuenta, cómo impactó en su vida la gracia de Dios. Ayer dije que Hechos lo escribió Lucas, y es verdad. Ahora, muchos de los versículos que hemos leído, Pablo está hablando, pero Pablo está hablando, recuerden, Lucas llevaba el récord, pero Pablo era el que estaba hablando y diciendo, porque lo que estamos sacando es lo que Pablo está diciendo delante de los jueces, delante de aquellos que lo acusaban, sus propias palabras. Y el único mensaje, si ustedes se ponen a pensar, a mirar, el mensaje que Pablo tenía era la gracia de Dios. Por la gracia de Dios estoy aquí. Por eso es que es digno de escuchar lo que Pablo tiene para decirnos hoy en cuanto a por qué él servía. Entonces, la gracia por la cual sirvo. Eso lo vamos a ver hoy. La gracia por la cual sirvo. Y uno puede decir, bueno, Pablo está escribiendo su biografía y nos está contando cómo fue su vida, ¿verdad? Esto es lo que vimos ayer. Y ahora vamos a ver hoy qué pasó después de ese encuentro que tuvo con Jesús. ¿Se acuerdan? Iban camino a Damasco, iban con el propósito de llevar preso a todos, de obligarlos a blasfemar, como él mismo decía, de exterminar, es lo que quería hacer. Esto me hace acordar al presidente de Irán cuando dice que quiere exterminar a Israel, ¿no? Lo mismo quería hacer este Pablo, quería exterminar a todos los cristianos, pero realmente lo que quería exterminar era los seguidores de Jesús, por Jesús. Odiaba a Jesús. Y llevaba ese plan, exterminar a Damasco, pero en el camino se encuentra con Jesús y cambia sus planes. Porque ahora ya no son mis planes, son tus planes. ¿Qué quieres tú que yo haga? Ya no son más mis planes. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y eso es lo que Pablo fue el inicio de su vida. Por eso es interesante ver qué pasó inmediatamente después de ese encuentro. Entonces, gracias, habíamos dicho, es el don inmerecido de Dios por el cual nos da lo que no merecemos. Eso Pablo lo tenía muy grabado. Dios me está dando lo que yo no merezco. No puedo hacer otra cosa ahora que dedicarle mi vida entera a ese Señor. Y ustedes recuerdan que
vimos que la gracia es algo interno, pero que se ve externamente. Lo vimos ayer, ¿verdad? Y Pablo lo empezó a mostrar enseguida. Querida, si usted es una que dice que es creyente, pero su vida no refleja a Cristo y no refleja nada, ni ama a la iglesia, ni ama a los hermanos, ni ama servir, ni ama estar con los hermanos, ni ama la palabra, ni ama... Bueno, pregúntese, ¿realmente soy cristiana? ¿O estoy honestamente confundida? Pero está confundida. Los honestamente confundidos se van ¿a dónde? Entonces, para algo está yo acá. Usted está aquí, como dijimos ayer, no por casualidad. Algo tiene. ¿Qué es la vida? Mire, la vida de Pablo inmediatamente hubo un cambio. ¿Por qué? Sí fue salvo por gracia y no tuvo que hacer absolutamente nada. Al contrario, lo único que cuando vio la verdad se cayó de rodillas. Pero de ahí es transformación su vida. Cambió sus planes, cambió su objetivo, cambió todo lo que podía él una vez tener como meta. Ahora la meta ya no era sus planes, ahora la meta era Dios y Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestras vidas? No es solamente estudiar y vinimos acá solamente a estudiar lo que Pablo decía o lo que Pablo hacía. Realmente, admirable este hombre, pero la gracia que lo salvó a él es la gracia que me salvó a mí y es la gracia que te salva a ti. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas? ¿En qué la estamos invirtiendo? ¿En qué estamos haciendo? ¿Lo que yo quiero? ¿O realmente caer de rodillas y Señor, lo que tú quieres? Eso es hacer. Ahora, fíjense que Saulo en Damasco. Ahora, ¿recuerdan? Iba camino a Damasco, no había llegado a Damasco y se le apareció, ¿qué se le apareció? La luz brillante. ¿Cuándo fue? A mediodía. No había excusa. Porque yo creo que a mediodía, cuando el sol está, aquí tiene que ser una luz muy potente para que pueda verse, ¿verdad? Porque si no se opaca. Y esa luz tan potente, él escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, advertencia, ¿recuerdan? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y habíamos dicho ayer que muchas veces estamos dando patadas contra una espina y ya sabemos quién pierde, ¿verdad? A Dios no le vamos a ganar. Entonces, qué bueno es pensar que estoy aquí y tengo que doblar mi corazón para saber qué es lo que el Señor quiere de mí. Entonces, ¿cómo comenzó su vida cristiana? Vamos a ver cómo fue el comienzo de su vida cristiana. Hechos 9, del 8 al 9. Y vamos a leer lo que dice. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Y dijimos, wow, qué inicio de vida cristiana, ¿no? Qué lejos está lo que prometen hoy los predicadores por televisión, ¿verdad? Conoce a Cristo y será rico, no tendrá enfermedad, no tendrá esto, no tendrá el otro. Ahora, Pablo encontró a Cristo y ciego, sin comer ni beber, ¿verdad? Por 3 días y está orando. ¿Cómo sabemos que está orando? Porque ahora viene. Él no sabe, en esos 3 días, él no sabe lo que está pasando, pero Dios está trabajando. Él estaba en una casa, porque Dios le había dicho que vaya allí. Él está en una casa y fíjense que le dice, se levantó y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Allí está, en Damasco. No sabe, pero Dios está trabajando. Fíjense Dios trabajando. Es increíble, acá le salió al encuentro, este hombre dobla sus rodillas y ahí está, en la actitud de espera. 3 días sin comer ni beber, está ayunando, eso es un ayuno. Buscando hacerme rico, conseguir más, a ver dónde me ponen, qué título tengo. No, ¿qué es lo que el Señor quiere de mí? Él sabía que Dios lo había mandado allí, a Damasco. Él iba a ir a Damasco, pero con planes completamente distintos. Ahora se encuentra en Damasco y ahora se encuentra allí, solo, ciego y sin comer ni beber. Está ayunando y está orando. Y ese está orando es porque está esperando indicaciones de parte de Dios. ¿Cuántas veces realmente nos ponemos a pensar qué quiere el Señor de mi vida? ¿Qué es lo que está buscando en mi vida?
¿Por qué me salvó? Ustedes piensan, nacimos con un propósito. Tenemos algo en la vida. No nacimos porque quisimos. ¿Usted nació porque quiso? No, yo no, por lo menos. Nací porque Dios quiso, ¿verdad? Ni siquiera ni mi mamá ni mi papá querían. Pero yo nací. Es verdad y es verdad, es pura verdad. No querían tener más hijos, pero yo nací. Ahora, mi mamá y mi papá no querían. Yo no tenía ni idea. ¿Quién es el que quería? Dios quería. Por algo el Señor me puso. Ahora, cuando Él salió al encuentro y me rescató, Él tenía un propósito. No para que calentara asiento en una banca todo el tiempo. No para que me sentara criticando, a ver, acá se podían hacer las cosas mejor. Yo tengo algunas ideas, ¿eh? A ver si acá, ¿no? Porque a veces pensamos esto, estamos en la iglesia para ver qué. El Señor me salvó con un propósito. Glorificar su nombre, pero a la vez me dio dones, me dio herramientas para que yo lo ponga al servicio del Señor. ¿Cuáles son las herramientas que tienes? Mira tus manos. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado, te ha concedido como don espiritual? Y eso es lo que el Señor quiere que hagas. ¿No lo sabe? Empieza a orar y a trabajar. Algunos tienen un miedo de usar los dones equivocadamente. No hago nada porque a ver si todavía hago algo que Dios no quiere. Mire, si hace algo y Dios no quiere, enseguida la va a sacar del medio. De alguna manera va a decir eso no. Pero lo importante es empezar a trabajar en lo que tengamos en la mano a hacer. A veces descubrimos nuestro lugar aceptando trabajos y haciendo trabajos porque empezamos a ver qué es lo que me siento más cómoda y qué es lo que el Señor quiere de mí. Entonces, Dios está trabajando y ¿con quién está trabajando? Fíjense versículos 10 y 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, ¿Ananías? Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. ¿Ve por qué sabemos que estaba orando? Dios sabía. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que le reciba la vista. Y ahí vemos, le da todos los detalles. O sea, el Señor se le aparece a Ananías y va y le da todos los detalles que él quería que sepa. Ahora, fíjense, calle Derecha. Ahí dice el nombre de la calle. ¿Sabe dónde está? A veces pensamos, uy, Dios se olvidó de mí. El Señor sabe exactamente. Yo creo que Pablo podía decirle, yo acá estoy ciego, sin comer, sin beber, oro, nada pasa, pasó un día, pasó 2 días. Para mi paciencia ya es demasiado, pero pasaron 3 días, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor sabía exactamente dónde él estaba. Calle a la derecha. Casa de Judas, ¿sabe dónde se encuentra? La calle tendría, me imagino yo, varias casas, pero sabe exactamente cuál es la casa donde está. A Saulo, ¿sabe su nombre? Todo eso son los detalles que Dios le da. De Tarso, ¿sabe de dónde era? Dios sabe de dónde usted vino. Él ora, sabe lo que está haciendo. Sabe lo que Dios está haciendo. Le dice qué hacer. ¿No es alentador saber que nuestro Dios sabe todo acerca de nosotros? A veces pensamos que esta situación que estoy pasando es como que Dios está mirando para otro lado. No, Dios está mirando y aunque yo no lo vea, Dios está trabajando. Está trabajando. Lo que pasa es que el Señor quiere algo de mí. El Señor tenía que quebrantar el corazón de Saulo. Era un perseguidor de la iglesia y en esos 3 días él empezó a buscar la voluntad del Señor. Qué bien haríamos que cuando hay silencio en nuestra vida, dediquemos ese tiempo, en vez de protestar y de dudar y de qué pasó y qué, empecemos a buscar la presencia del Señor. Señor, por algo tú me has puesto aquí. ¿Cuál es tu propósito en mi vida? Y evidentemente el Señor revela lo que dice. Dice lo que tiene que hacer. Le pones la mano encima para que reciba la vista. O sea, lo tenía que tocar. Ahora, Ananías, Dios le dice a Ananías eso. Ahora, resistencia de Ananías. Resistencia de Ananías. Ahora,
Fíjense ustedes los versículos 13 y 14. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué les parece? ¿Era legítima la resistencia de Ananías o no? Ahora, imagínense ustedes que él tenía que ir a Saulo, le tenía que ir a darle un mensaje y tenía que poner las manos encima. Y Ananías, Señor, ¿estás seguro dónde me manda? ¿No será otro en vez de Saulo otro nombre que no te equivocas? Pero el Señor no se equivoca. Él había escuchado, Ananías había escuchado cuánto mal había hecho a los santos. Todavía no había llegado a hacer mal en Damasco, pero él sabía que así como era en Jerusalén, ahora iba a Damasco con esa misma misión. ¿Y qué hace? Pues entonces, bueno, Señor, me parece como que no es la persona que tengo que ir, ¿no? Pero el Señor dice, sé quién es, persiguió a los cristianos en Jerusalén y en Damasco tiene autoridad otorgada. Y el Señor le dice, versículos 15 y 16, el Señor le dijo, ve. Y le dice el por qué. Porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor entonces le dice, ve, porque Él llevará mi nombre ante gentiles, ante reyes y ante israelitas. Ve. El Señor no entró en argumento, mira, yo cambié su corazón, fíjate, ¿sabes qué? Tú obedeces y déjame a Saulo en mis manos. Nosotros andamos con muchas cosas discutiendo con Dios. Dios dice, ve, porque yo sé que Él, lo que voy a hacer de Él, lo que voy a hacer de Él. Ahora, imagínense ustedes ahora que allí, en este mismo momento, Él empieza ahora la tarea. ¿Por qué? Porque Ananías va a verlo a Saulo, ¿no? Y ahí comienza su ministerio. Se quedaron atrás, ahí están. Tienen que tomar en taquigrafía, shorthand. Entonces, ahí comienza su ministerio. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, claro, para él es fácil. No era fácil porque él había perseguido a los cristianos, pero él estaba capacitado. Él tenía mucho estudio. Yo, no. Él sabía idiomas, yo ni agarro el inglés. Él conocía hebreo y él sabía y él conocía las leyes y él podía enseñar y él había sido instruido por los altos hombres. Ahora vamos a ver qué es lo que hace con todo eso. Comienza su ministerio entonces, de perseguidor a un seguidor, de perseguidor a seguidor, completamente entregado al servicio de su Señor. Conoció la gracia salvadora y no podía hacer nada más que servir por amor. Una vez que conoce la gracia salvadora, no puede hacer otra cosa, sino servir y servir por amor. Entonces, el cambio dramático de su vida es conocer la gracia transformadora. Una vez que uno conoce esa gracia transformadora, entonces ahí uno puede entregar completamente su vida al Señor. El problema creo que a veces tomamos la salvación como que, bueno, sí, yo levanté un día la mano, acepté a Cristo o repetí una oración y bueno, ahora me salvé del infierno y ya. La salvación no es solamente un salvarse del infierno. La salvación es una vida transformada para la gloria de Dios. Lo que yo antes hacía de esta manera, ahora estoy completamente diferente. Ahora me dedico a hacer una cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque ahora disfruto de esa gracia que solamente Dios puede dar. Entonces, capacitado. Estaba altamente capacitado. Lo vimos, ¿verdad? Pero además, ¿qué? Fíjense lo que dice sus credenciales. Como que se ponían sus escudos también. Filipenses 3, 4 al 6. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne,
Si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, o sea, mis padres guardaban la ley, chicos, es lo que estaba diciendo ahí, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, que era judío, o sea, no eran de los dispersos de arriba, eran uno de los judíos que se habían mantenido puros, hebreo de hebreos, o sea, fiel a toda la ley. En cuanto a la ley, fariseo, que eran los que respetaban no solamente la ley, sino que le añadían muchísimas otras cosas más y hacían respetar a todo eso, que eran leyes de hombres más que de Dios. Celo, en cuanto a celo, dice, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es por la ley, irreprensible. Él se mira delante de Dios y decía, todo lo que yo hice, irreprensible. Irreprensible. O sea, estaba altamente capacitado por sus escuelas y por todo lo que tenía, y tenía ahora todas sus credenciales en cuanto a lo que él podía mostrar. Y uno puede decir, bien, yo le dije, él era fácil servir al Señor por todo lo que tenía. Míreme a mí. Mi abuelo no era misionero, ni mi papá pastor, no tengo a nadie. Yo ahí solita y sí, estudié un poquito, pero no tengo. Y entonces, ¿qué? La Biblia la conozco, pero lo único que conozco, no sé grandes cosas, ni sé mucha teología, ni sé, hombre, no es para mí. Ahora vamos a ver cómo Pablo le servía eso. ¿Cómo veía él sus antecedentes? Filipenses 3, del 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, él reconocía que todo eso que él había dicho, de todas las credenciales que tenía, en un tiempo le fue ganancia. Mostraba sus credenciales y era Saulo, el venerable. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Dios, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Basura es algo que nos sirve completamente inútil. Él miraba todas sus credenciales que cualquiera podía admirar y celar y envidiar. Y sin embargo dice, ¿sabe qué? Lo tengo por basura, porque ahora que tengo el conocimiento del amor de Cristo, no lo cambio por nada. Todo lo otro me llevaba a condenación. Ahora conocí a Cristo, su gracia, y esto es lo que me lleva al cielo. No me sirve para nada. Ahora, claro que le sirvieron cosas. Dios lo usó. Ahora, ¿qué pasa para ganar a Cristo, verdad? Porque él lo que quería era solamente Cristo en su vida. Ahora, su educación y sus estudios, ¿qué pasaba con toda su educación? ¿Recuerdan? Que sabía cuántos idiomas sabía y todo lo que conocía y cómo fue formado y cómo la cultura que tenía y en cuanto a la religión. Ok. 1 Corintios 2, del 1 al 5. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Fíjense, Pablo se podía dar el mensaje perfecto, porque era palabras, sabía cómo comunicar, porque lo había aprendido. Podía dar las cosas perfectas de lo que él había estudiado. Sin embargo, ¿qué dice? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y temblor. Fíjense, la eminencia, el venerable, tenía ahora temor de poder transmitir. No usó palabras, dice, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No usó palabras persuasivas de humana sabiduría. Su mensaje, ¿cuál fue su mensaje entonces?
dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cuál es su mensaje? Versículo 2, fíjense lo que dice el versículo 2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuál era su mensaje? Jesucristo crucificado. No iba con excelencia de palabra, no iba mostrándole toda su sapiencia y todo lo que él había aprendido. Eso lo estimó como basura, ya no me sirve. ¿Por qué? Porque ahora conocí a Cristo y sé que Él murió por mí. Ahora conozco su gracia y lo único que quiero hacer es predicar de su gracia. Dependiendo del Espíritu Santo, versículo 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, fíjense, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él no iba en su propia fuerza ni basado en su propia eminencia, lo que él sabía. Él ahora había cambiado su mensaje. Su mensaje era solamente la gracia de Dios. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Una fe no fundada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Pablo muy bien podía haber ido allí y a los corintios y podía haberle dado el mensaje, y los corintios que eran griegos y que podían haber dicho, wow, este Pablo que ellos admiraban en la elocuencia, podían haberlo apabullado con elocuencia. Pero dice, no voy a ir con ustedes con palabras de sabiduría, de humana sabiduría, sino con el poder de Dios. Estoy temblando porque el mensaje que voy a transmitir es el mensaje de la gracia salvadora de Dios. Es Jesucristo y Jesucristo crucificado. Eso es lo que voy a transmitir. No me sirven los estudios. Usted está así como cohibida porque no tiene estudios. ¿Sabe lo que tiene que conocer? La Biblia. Y lo que Dios, la gracia transformadora, hizo en usted. Y lo puede transmitir. Lo puede transmitir. No importa sus antecedentes, no importa nada, solamente lo que Dios dice. Él había conocido la gracia de Dios y ese era el mensaje que él quería transmitir. Una vez que él conoció la gracia de Dios, dijo, no necesito conocer más nada. Solamente la gracia de Dios. Ahora fíjense cómo Pablo se veía a sí mismo, cómo él se veía a sí mismo. Era un apóstol, había visto al Señor. Ustedes saben que, según el libro de los Hechos, dice que para ser apóstol tenían que haber estado con el Señor, haber visto al Señor. ¿Cuándo Pablo vio al Señor? Camino a Damasco, él vio al Señor. Entonces, era un apóstol. Ahora, miren ustedes qué interesante, porque cuando Pablo iba a hablar a los hermanos, y escribía sus cartas, decía Pablo, siervo de Jesucristo. Él se bajaba de los pedestales y de los nombres y de las cosas. Él se presentaba siervo de Jesucristo. Soy un esclavo, como el libro que escribió MacArthur, ¿no? Esclavo. Soy un esclavo de Jesucristo. No puedo hacer otra cosa que agradar a mi amo. Eso es lo que él transmitía. Era un apóstol, había visto al Señor. Pero fíjense que dice 1 Corintios 15, del 3 al 9. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él no podía sacar su mirada de Cristo crucificado. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él no hablaba de un Cristo muerto, hablaba de un Cristo vivo, porque resucitó. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstolos. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Al último, el más pequeño de los apóstoles, porque dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. En vez de usar sus antecedentes como para decir, me gané el derecho de ser apóstol por mis conocimientos, miren todo lo que tengo, él dijo, yo no me decía ser apóstol, yo perseguí a la iglesia de Dios. Sin embargo, soy un apóstol, Cristo me apareció. Soy el último de los apóstoles, el más pequeño de los apóstoles. 1 Timoteo 1:15, fíjense cómo él se miraba.
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso lo escribió Pablo. Se veía el más pequeño de los apóstoles y se veía el más grande de los pecadores. Yo soy pequeño, pero la gracia de Dios es grande. Eso es lo que veía él. Él se veía muy pequeño. Él se veía que ya no era digno. Sin embargo, la gracia de Dios era grande y lo alcanzó. ¿Te crees indigna? ¿Te crees que no vales? ¿Sabes qué? La gracia de Dios te alcanza. Ninguna de las que estamos aquí, ninguna es digna de la gracia de Dios. Pero por su gracia estamos aquí. Y por su gracia somos sus hijas. Y por su gracia tenemos un destino completamente diferente. Vamos al cielo. La pregunta es, ¿por qué no dejas de mirar tu indignidad y miras la gracia de Dios? Si yo me miro a mí misma, me condeno todos los días, a cada rato. Pero cuando miro a Cristo, lo único que puedo hacer es alabar su nombre. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es la que me alcanza. Entonces, su ministerio principal entonces sería entre los gentiles. ¿Gentiles qué eran los gentiles? Gentiles quiere decir gente. O sea, todo aquello que no eran los judíos eran gentiles. Y uno puede decir, bueno, gentiles. Pero ¿saben qué? Para un judío decir gentil era muy despectivo. Pero el ministerio principal de Pablo, de Saulo, de este orgulloso Saulo, de este hebreo de hebreo, a nosotros ahora no lo tenemos muy catalogado en nuestra mente, porque bueno, europeo, sudamericano, americano, centroamericano, somos gentiles, gente. Pero para ellos eran, y este era hebreo de hebreo, era un rabí. Y sin embargo, fíjense, qué interesante que cuando empieza su ministerio hay un cambio de nombre. Y lo dice ahí como muy, está como muy escondidito, ¿no? En el libro de los Hechos. Y empieza Saulo, y de pronto empieza a hablar de Pablo. Saulo en griego quiere decir venerable. Pero como su ministerio iba a ser entre los gentiles, se cambia el nombre por Pablo, que es romano, y quiere decir pequeño. Pequeño. Deja de ser el venerable rabí para ser el más pequeño de los apóstoles. El más pequeño de los apóstoles. No confiaba ni en la ley, ni en su religión, solo la gracia de Dios en él. No confiaba él en nada más, sino la gracia de Dios que había hecho en él. ¿Qué podía él usar para poder transmitir la gracia de Dios? Ninguno de sus tantos estudios le podía servir. Ninguno. Solamente haber conocido la gracia de Dios y lo que él podía transmitir. Yo la experimenté. Yo sé lo que es la gracia de Dios. No puedo hablar. La ley que decía, si no hace esto, te condena. Si a esto, ¿quién podía cumplir toda la ley? Nadie. Sin embargo, la gracia de Dios alcanza hasta el más terrible de los pecadores. No importa cuánta acumulación de pecado puedas tener, la gracia de Dios te alcanza. ¿Lo salvó a Pablo? Te salva a ti. ¿Le alcanzó a Pablo? Te alcanza a ti. Fíjense lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la ley me hubiese salvado, ¿para qué murió Cristo? Eso es lo que decía Pablo. La ley no me podía salvar, ahora, ¡chum!, se despertó. Y ahora conoció la gracia y sabía que nada lo podía salvar. Ahora, fíjense, ahí está Saulo. Vamos a mirar un poquito gráficamente este texto. Este es Saulo y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí está la cruz de Cristo. Ahí está Cristo muriendo en la cruz. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora dice, ya no vivo yo, porque Cristo no está en la cruz. Resucitó. Saulo no está en la cruz. Pero vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, ahí está Pablo viviendo, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, Cristo viviendo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo, ya no lo vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que la gente veía en Él era la gracia de Dios, veía a Cristo. ¿Qué ve la gente en ti? ¿Ve a Cristo? ¿Ve a Cristo? Cristo vive en Él vive para Cristo. Y esta es la unión tan preciosa. Cuando conozco a Cristo, yo estoy crucificada con Cristo. No vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Porque Cristo no quedó en la cruz, resucitó, yo resucité con Él. Eso es lo que dice Romanos 6. Ahora lo que yo vivo, no lo tengo que vivir yo en mi propia fuerza. Cristo vive en mí. Y lo que los demás tienen que ver es ver a Cristo actuando, su gracia actuando en mí. La pregunta es, ¿realmente los demás están viendo eso en mí? ¿Los demás están viendo una progresión en mí o todavía estoy como que la gente ni se da cuenta? ¿Qué es lo que está pasando con nuestras vidas? Creo que hay una gran palabra que creo que nos puede definir en este momento a muchos de aquí en América, y es religiosidad. Muchos vamos a la iglesia, cantamos cantos, saludamos a los hermanos, Dios te bendiga hermana, y sonrisita, qué sé yo, nos vamos a casa y se nos terminó el cristianismo. ¿Dónde está la unión vital con Cristo? Tiene que estar siempre, ¿verdad? Ahora, ¿en qué confiaba Pablo para servir? ¿Cuál era lo que confiaba él para servir? 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, sino antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Miren ustedes, él decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. No admiren a Pablo, miren lo que Dios ha hecho en mí. La gracia de Dios en mí. Sí he trabajado mucho, yo trabajé mucho. Él, Pablo, decía, yo trabajé mucho. Pero ¿saben qué? No trabajé yo, fue la gracia de Dios que trabajó en mí. ¿No es precioso lo que llegó a descubrir a Pablo? Todo lo que yo pude haber hecho, decía Pablo, todos mis conocimientos no me sirve de nada. Ahora estoy amparada bajo la gracia de Dios. Y es su gracia la que es manifestada. Entonces veremos la gracia de Dios trabajando a través de Pablo. Cómo esa gracia estuvo trabajando a través de Pablo. Es increíble la cantidad de cosas que Pablo ha hecho. Si nosotros pensamos que hacemos mucho, ¡ah! Ok, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que, sí, tengo que apurarme porque si no, no llegamos. Hechos 26 del 19 al 20, yo después les presto las notas. Dice que predica en Damasco inmediatamente, cuando él fue salvo. Cuando él fue salvo. Fíjense ustedes lo que dice en Hechos 26 del 19 al 20. Es Pablo el que está relatando. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fíjense ustedes lo Pablo. Ananías le pone la mano, recibe la vista, hermano Saulo le da la vista y ya está predicando. ¿Y qué está predicando? Que se arrepientan de sus pecados. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio!, ¿no? Y fíjense cómo lo ve, dice arrepentimiento, conversión, fruto. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Si yo digo, me arrepentí y acepté a Cristo y sigo igual, Él cambió. Él cambió. Hay fruto en su vida. Está demostrándolo. Hechos 9, 20 al 22, fíjense cómo lo dice. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino aquí, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Inmediatamente predicaba a Cristo. Lugar, las sinagogas donde se juntaban los judíos, ahí él iba.
Mensaje, Cristo es el Hijo de Dios. Fíjense ustedes el mensaje que llevaba, ¿no? Porque dice, diciendo que este era el Hijo de Dios, cuando él iba a ir a llevar preso y a matar y a torturar a aquellos que justamente decían esto, por eso los otros estaban confundidos. ¿No es este el que asolaba nuestras las iglesias? ¿Qué pasó? Respuesta de Pablo, él no estaba discutiendo, sino más se esforzaba en demostrar que Jesucristo, que Jesús era el Cristo. O sea, ¿cómo respondía Pablo a las acusaciones? Más trabajo. En vez de desalentarse, como hacemos nosotros, ¿no? Cuando nos critican, ¿qué hacemos? Ay, me pongo en un rincón y no hago más nada. ¿No es cierto? Él en vez de eso se esforzaba aún más. Así que, nuevamente, entonces vemos Gálatas 1, del 15 al 18. Vemos que después de ahí, ¿a dónde va? Dice, su llamado fue por gracia, Dios lo eligió. Fíjense lo que dice Gálatas 1, 15 al 18. Pero cuando agradaba a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, aún el llamado para servir es por gracia. Es por gracia, no es por mérito, no es porque lo merecemos, no es porque me porté bien y porque soy amiga de. Es por la gracia de Dios. Y por eso es el trabajo que podemos hacer. Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y vemos que todo es de Dios. Su llamado fue por gracia, no fue por hombres, no fue por los líderes. ¿Y qué hizo? Se fue a Arabia para tener una íntima comunión con su Señor. Porque fíjense que dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Para que no dijeran, bueno, los líderes lo nombraron, ¿no? El que lo nombró es Dios. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, se fue a Arabia y vuelve a Damasco y después se va a Jerusalén. O sea, ahí tenemos un poco el itinerario, ¿no? Ahí está Damasco, se va a Arabia, que esas son las zonas de Arabia, las zonas desérticas que están por ahí. De allí se va otra vez a Damasco y se vuelve a Jerusalén. Ese es lo que él hacía. Ahora, Pablo como maestro, fíjense ustedes, vamos a ver un poquito lo que Pablo hacía, como maestro. Fíjense que siempre el mérito que él le da, el mérito es de Dios. Él se agradó de mí, él me llamó, él me dio, fue su gracia en mí. No lo que yo estudié, no lo que yo hice, es él que me llamó. A veces perdemos el enfoque, ¿eh? Es él el que me llamó. Pablo como maestro, Jerusalén, fíjense, Hechos 9, 28 al 30. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. O sea, estaba con los apóstoles, hablaba con denuedo. O sea, denuedo quiere decir eso, valentía, resolución, esfuerzo, decisión. Eso quiere decir denuedo. Miren cómo él hablaba. Disputaba con los griegos, o sea, estaba discutiendo con ellos. Y como consecuencia quieren matarlo. Miren, ya empieza la persecución. Y entonces, ¿qué hacen los hermanos? Lo envían a Tarso, su lugar de origen. Pero no fue a la casa de la mami a llorar. Porque mira cómo me trataron, qué mal me trataron, haceme por favor la lechita. No fue a eso, fíjense. Entonces, estaban allí en Jerusalén, se va hasta Tarso. Miren ustedes el viajazo que se mandó, ¿no? Pero fíjense que algo pasa cuando llega a Antioquía. Hechos 11, 28. Él estaba en Tarso, estaba allí en Tarso, y lo mandan a llamar. ¿Se acuerdan que lo querían matar? Pero había una necesidad en Antioquía. ¿Qué había pasado en Antioquía? Habían llegado personas predicando la palabra de Dios y muchos se habían convertido. Ahora había que enseñarles. Bernabé, el varón bueno, siempre hay un Ananías, un Bernabé que ayuda a otros, ¿verdad? Y este Bernabé
el varón bueno, se acuerda. Yo me acuerdo de que este Saulo está por allá. Lo mandamos a Tarso. Lo vamos a buscar porque era bueno. Este era bueno. Ahora, yo siempre digo cómo Dios mueve las manos, ¿no? ¿Cómo se van a acordar después de tantos años que allá había un Saulo? Dios es el que está trabajando. Y lo va a buscar y se lo trae. Y se lo trae en Antioquía. Pablo era necesario en Antioquía. Dice que Bernabé, cuando vio lo que estaba pasando en Antioquía, era un lugar que no era Jerusalén, era otro lugar. ¿Se acuerdan que se esparcían y a donde iban predicaban y veían que la gente se convertía? Ahora había que enseñarles. ¿Quién les iba a enseñar? Pues Bernabé enseñaba, pero ¿saben? No era egoísta. Podía decir, este es mi territorio. Saulito ya está afuera. Este es mi territorio. No, hace falta más gente. Y entonces lo va a buscar. Pablo era necesario en Antioquía y Bernabé lo va a buscar. Se congregaron un año. Me encanta esa palabra congregar. No hacían un trabajo solitario. A veces nosotros somos como llaneros solitarios, ¿no? Yo trabajo para el Señor, no aguanto la iglesia. A mí que no me vengan a decir lo que tengo que hacer. Yo, mi trabajo. ¿Saben qué? Llaneros solitarios no existen más. Así le fue. Entonces, tenemos que congregarnos. Estamos agregados a una iglesia. Y en medio de la iglesia podemos trabajar y salir a trabajar. Dependemos de una iglesia. No somos miembros sueltos que andan por ahí. Eso de yo trabajo por mi cuenta no existe en la Biblia. No somos miembros. Si somos miembros, quiere decir, es lo mismo que mi mano dijera, ¿sabes qué? Esther, ya me cansé de estar pegada a tu cuerpo todo el tiempo. Me voy y hago lo que yo quiero. Ahora sí. ¿Se imaginan una mano dando? La mano se mueve y está en las morgues. Los miembros sueltos están en las morgues. Así que si es miembro suelto, si no está agregado a una iglesia, pregúntese. ¿No estaré en la morgue? En la morgue están los muertos, ¿ok? Entonces, y están para estudio, porque son las cosas deformadas y de que están de estudio. Esos son para estudio. Así que si usted es un miembro suelto, es digno de estudio. Congréguese en una iglesia. Agréguese a la iglesia. Necesitamos al cuerpo de Cristo unido. Por eso es un cuerpo, porque estamos unidos. Me encanta esto. Se congregaron un año entero. ¿Qué hacían en ese año? Enseñaron a muchos. Ahí estaban enseñando a muchos. Todo eso lo pueden buscar en Hechos 11, 21 al 26. Hechos 13 del 1 al 2 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, fíjense ustedes, profetas y maestros. El primero, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, hijos de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Miren acá, aparece Saulo. ¿Y qué está haciendo? Enseñando. Fíjense, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Llamado por el Espíritu Santo, sea llamado por Dios mismo. Muchos piensan, ay no, yo no hago nada hasta que venga la gran oportunidad. ¿Saben qué? Saulo hacía, trabajaba, estaba agregado a la iglesia y estaba ministrando mientras estaba orando y ayunando. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Pero a la vez, ¿está trabajando? ¿Está sirviendo? No podemos conocer la gracia de Dios y permanecer impasibles. No podemos conocer la gracia de Dios y estar sin hacer nada. Si conozco la gracia de Dios me tiene que motivar a trabajar más y más. A veces nos lamemos mucho, pobrecita, de yo qué cansada que estoy. ¿Saben qué? Si conozco la gracia de Dios y hago las buenas obras que Él preparó para mí, si estoy segura lo que Él quiere de mí, ¿saben? Me va a dar fuerzas para hacer lo que Él quiere que yo haga. ¿Por qué nos cansamos? Porque hacemos lo que Él quiere que hagamos y muchas que yo quiero hacer. Eso es de otra historia. Si me canso es porque hago muchas más de las que yo estoy haciendo que no tengo que hacerlas. Así que uno tiene que empezar a mirar qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Me encanta esta parte. Saulo estaba allí, pero estaba trabajando, estaba ministrando, estaba enseñando a otros. Pero lo llama y entonces, misionero, ahora predicador. No era solamente él, era misionero y predicador. Vamos a ver esto.
Ahora, fíjense que Hechos 13:5, Hechos capítulo 13, versículo 5, dice, y llegados, y ahora salen, ¿no? Salen de viaje. Es interesante, estaba preparando esta clase cuando recibo un email de una amiga que tengo en Barcelona, y me había dicho que se iba a Turquía. Y entonces dice, ¿sabes? Estuve en todas esas regiones que estuvo Pablo, Esmirna, Salamina. Y ella me dijo, es tan difícil toda esta región, que digo, y en aquel tiempo que sería mucho más, ¿cuánto han sufrido Pablo y nuestros hermanos que han trabajado ahí? Porque conociendo el lugar, que son áridos, polvorientos, llenos de tierra, dice, es increíble. Y yo le dije, gracias por todos los detalles, porque me estás ayudando a entender esto. Porque uno de aquí, ¡ay, qué linda la obra misionera!, ¿no? Tenemos una idea muy romántica de la obra misionera. Pero en el lugar de misiones, por eso tenemos que orar mucho por nuestros misioneros. En el lugar de misiones no es tan romántico. Hay muchas cosas que se atraviesan en el camino. Y más en aquellos tiempos, donde no había todo esto que tenemos ahora. Y en ese lugar, él donde iba, ¿qué es lo que hacía? ¿Cómo lo que hacía Pablo? 13:5. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Lo primero que iban a buscar era una sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? La palabra sinagoga. Era congregación o asamblea, eso es lo que quiere decir sinagoga. Se cree que se originó en el cautiverio a Babilonia. En el Antiguo Testamento no aparece la palabra sinagoga. Entonces parece que cuando estaban en Babilonia, muchos piensan esto, no les puedo asegurar que es así. Pero cuando estuvieron en Babilonia, como no tenían lugar donde congregarse, entonces se buscaban, necesitaban 10 hombres judíos. Y se juntaban. ¿Y qué hacían allí? Bueno, ahí necesitaban mínimo 10 hombres, estudiar la ley, orar y adorar al Señor. Y además solucionaban sus problemas civiles y demás, ¿no? Era centro de la comunidad judía social. Entonces, muchos iban a la sinagoga, como muchos hacen hoy en la iglesia, van para lo social y no para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, en ese contexto había siempre uno que era el que dirigía la sinagoga y era el que daba la oportunidad, cuando había un visitante y se reconocía al visitante, de dar la palabra. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús entraba en la sinagoga y le daban para leer y leyó el libro de Isaías? Por eso siempre Pablo buscaba una cuando llegaba a una ciudad. Era la manera de encontrar judíos y de encontrar los judíos piadosos que él quería llevarle el mensaje. ¿Se dan cuenta? Ese era el modo que él tenía. Ahora, Antioquía de Pisidia. ¿Por qué nombro Antioquía de Pisidia? Porque esta Antioquía de Pisidia sirvió para tener un giro en la vida de Pablo. Hay 2 Antioquías. Una de Siria es donde él enseñaba y donde salió. Y esta es Antioquía de Pisidia, donde él llegó en su viaje misionero, en el primer viaje misionero. Giro decisivo en su ministerio. Dio un giro decisivo en su ministerio. Y fíjense que salió de ahí. ¿Ven ustedes a Siria? No sé si alcanzan a ver ahí. Ahí, él salió de ahí y se vino, este es el primer viaje misionero. Se vino por acá, llega allí y ahí está Antioquía de Pisidia que le estoy hablando. Fíjense qué viaje, ¿eh? Bueno, llega hasta ahí, después se pega la vuelta, ¿verdad? Pero fíjense el viaje que él hizo. En esta Antioquía de Pisidia fue el giro que él tuvo. ¿Por qué? Hechos 13, 14 al 16. Y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y Pablo dijo: es mi oportunidad, ¿verdad? Y entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano. María, no solamente eran las mujeres que hablamos. Pablo hizo callar a la congregación. ¿Te das cuenta? Hombres también hablando.
dijo, varones israelitas y lo que teméis a Dios, oíd. Ahora, no voy a leerle todo el discurso, pero es interesante porque va a la sinagoga como era su costumbre. Él llegaba a una ciudad y iba a donde iba la gente que tenía su corazón orientado a Dios. Predicó. ¿Y cuál es la predicación? Solo por gracia. Solo por gracia. Si leemos la predicación de Pablo allí, es interesantísima, es solo por gracia. Pero pasó algo interesante. Cuando salen los gentiles, la gente, los que no eran judíos, se le acercaron. Queremos que nos hables de eso a nosotros. Queremos escuchar nosotros de eso que estás hablando. Versículos 44 al 48. Al siguiente día de reposo, pasó una semana, casi toda la ciudad, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Judíos, que miren, estaban en la sinagoga, judíos. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, una oposición fuertísima. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, ¿se acuerdan? Con valentía, con decisión, hablando con denuedo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ese fue el punto de giro culminante. Nos volvemos ahora a los gentiles. Así que ahora se van. Judíos celosos blasfemando y ellos tomaron la decisión, nos volvemos a los gentiles. Y fíjense el versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entre los gentiles había gente que Dios había preparado también para vida eterna. Y qué hermoso, ¿verdad? Entonces, el ministerio de Pablo. Vamos a resumir en el ministerio de Pablo. 3 viajes misioneros es lo que hizo. Un cuarto viaje fue como prisionero a Roma. Hizo 3 viajes misioneros, un cuarto viaje a Roma, como prisionero a Roma. ¿Cuál era su estrategia? Bueno, visitaba ciudades. Se considera que más o menos visitó 35 ciudades, sin contar, porque dice, es muy difícil saberlo, porque a veces iba a un lugar, nombrar una ciudad y las regiones, que tenían muchas más ciudades. Así que es muy difícil seguirle el rastro de cuántas ciudades, pero al menos son 35. Predicaba anunciando ¿qué? La gracia de Dios. Enseñaba formándolos y les daba crecimiento. No solamente iba, formaba una iglesia y pum, se iba, sino que se quedaba, muchas veces hasta 2 años, se quedaba allí. Fundador de iglesias. Se considera que fundó más de 15 iglesias. Más de 15 iglesias. Nombraba ancianos a cargo, pasaba y después pasaba a visitarlos, no los dejaba. Si ustedes siguen los viajes de Pablo, iba, formaba una iglesia, a la vuelta pasaba por ahí, los reafirmaba en su fe, pero ya ahí había ancianos que les iba a enseñar. Por eso se quedaba un tiempo preparando un liderazgo. Y después no los dejaba, le escribía cartas, ahora las vemos. Entonces no los dejaba. Escritor de cartas, o sea, las epístolas que tenemos. 13 que tenemos en nuestra Biblia. Por lo menos son 13. Escribió más que no las tenemos. ¿Cómo sabemos eso? Por ejemplo, Colosenses 4:16 está diciendo que esta carta se lea en la Odisea y la carta que escribía los de la Odisea que se lean ahí. ¿Ustedes tienen alguna carta que se dedica a los laodicenses? Porque no existe, no está en nuestra Biblia. Pero Pablo la escribió. ¿Por qué? ¿Habrá errores? No, solamente tenemos todo lo que Dios quiere que sepamos. A lo mejor eran cartas más personales o más directas a ellos, pero tenemos en nuestra Biblia todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos y todo lo que es necesario. Se supone que hay más, pero tenemos todo lo que necesitamos. Todo lo que Dios quiere. Y Dios así lo quiso. No podemos. ¿Y por qué no tenemos la carta de la Odisea? Bueno, leamos las 13 que tenemos.
Nosotros estamos llorando por las que no tenemos, pero las que tenemos las leímos. Entonces, trabajó con sus manos. Y ya habíamos visto que él había aprendido un oficio, ¿verdad? En Corinto, lo vimos en Hechos 18:3, que dice que como era del mismo oficio que de Aquila y Priscila, entonces él se unió y trabajaba con sus manos para no hacerle carga a los demás. O sea, se autosostenía. No que no era digno del salario, sino que él no quería hacer carga. Y dice, trabajé, y trabajé para mí y para los otros. En Éfeso, dice, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para todo me ha sido, para lo que me ha sido necesario a mí y los que están conmigo, estas manos me han servido en todo. Os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Fíjense, no solamente trabajaba para él, sino para los necesitados. Qué ejemplo, ¿verdad? Trabajó para él y para los que estaban con él. Estuvo allí 2 años, lo que dice allí en Hechos 19:10, dice que ellos permanecieron allí en Éfeso 2 años, y en esos 2 años estuvo trabajando con sus manos. En Tesalónica, 2 Tesalonicenses 3:8, sí. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Realmente este Pablo era un ser extraordinario, ¿verdad? Fatigado, cansado, porque él también tenía que predicar y enseñar, y sin embargo hablaba con todos, le formaba las iglesias, tenía tiempo de escribir, y sin embargo también trabajaba con sus manos. Pero también tenía una dura tarea, disciplinar. ¿Qué disciplinaba? Porque Romanos 5:20 dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque conocía la gracia de Dios, él no podía tolerar el pecado. Romanos 6:1-2, eso lo dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Que si conoció el pecado, él no toleraba el pecado, y menos la vida del creyente. Si es creyente, el pecado no tenía que vivir en el creyente. 1 Timoteo 1:19-20 también disciplinaba a los que dejaban la fe, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. 1 Corintios 5:1-5, al que persistía en pecar. Este era el caso de un hombre que en la iglesia tenía a él muy orgulloso a la esposa de su padre. Tenía relaciones con la esposa de su padre. ¿Y qué hace? Lo saca de comunión. Entonces, llevando al que persistía en pecar, llevando corrupción a la iglesia. Quiere decir entonces que Pablo disciplinó, y yo sé que él con amargura en su corazón, pero tenía la misión de restaurar a aquel que pecaba. A un pecador arrepentido, en 2 Corintios 6:8, dice, es 2 Corintios 2, del 6-8. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Quiere decir que Pablo restauraba también a aquellos que se había disciplinado. No es que disciplinaba y se vengaba. Pablo le dolía su corazón y ahora estaba dispuesto a restaurar. A un esclavo prófugo. Ahí tenemos a Filemón, que le había robado a su amo y se fue. Y ahora él conoció a Cristo, él intercede y le dice, recíbelo. Si algo te ha defraudado, yo te lo voy a pagar. Yo te lo voy a pagar. Y está intercediendo por un esclavo prófugo. Animando, bueno, todas las cartas a Timoteo, las 2 cartas a Timoteo son un ejemplo de eso. Cómo animó a todos a seguir, cómo animaba a Timoteo a seguir, a predicar y a sostener a este Timoteo. El corazón de Pablo, miren, vamos a ver un poquito el corazón de Pablo. 2 Tesalonicenses 2, del 7-8.
Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. El corazón de Pablo era tierno, aparentemente era duro porque él disciplinaba, pero su corazón era tierno. ¿Cómo hizo Pablo para hacer todo esto? ¿Cómo hizo Pablo? Yo creo que hasta nos cansamos de escuchar nada más que de todo lo que hizo, ¿verdad? ¿Cómo hizo? Pablo mismo lo dice. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este era el secreto de Pablo. El secreto de Pablo entonces era que la gracia de Dios con él. Pero ¿saben qué? Es la misma gracia que tenemos tú y yo. Y no tenemos excusa. ¿Queremos servir? Contamos con su gracia. ¿Queremos servir? Contamos con su gracia. Pablo era imposible que hiciera todo lo que hizo si no hubiese conocido la gracia de Dios. Pero para eso se tuvo que dejar de ser el arrogante, el venerable rabino y doblar sus rodillas para decir, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? El Señor puede utilizar a personas que están hoy aquí. Si has conocido la gracia de Dios, tú eres el elemento que Dios está buscando para su reino y para utilizarte. ¿En qué? No lo sé. Pero si doblas tu rodilla y le dices, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Yo sé que la gracia de Dios es suficiente para tu vida. El Señor puede darte mucho más en gracia, porque es la gracia, conoces la gracia y hay más gracia y hay más gracia. Y la gracia de Dios es infinita y puedes trabajar para Él. Pero si aún no conoces la gracia de Dios, no te vayas, quédate. Acércate a alguna de nosotras y podemos hablar acerca de esa maravillosa gracia que aún está disponible para poder transformar tu vida. Que el Señor nos bendiga.